¿Qué hace un oso en el castillo de Fiñana? ¿Pudo estar la sierra de Gádor cubierta por pinares? ¿El río Andarax tuvo un caudal continuo? ¿Qué podemos aprender de la toponimia de la provincia de Almería? ¿Se produjo un tsunami en Adra hace siglos? Los hermanos García Latorre ofrecen respuestas a estos y otros enigmas en Almería hecha a mano, una obra que publican en el año 2007. Yo era, digamos, o pretendía ser un historiador normal, un historiador clásico, que tenía interés en la naturaleza, tenía interés en los cambios históricos en la naturaleza, pero no tenía el conocimiento técnico necesario. Pero la casualidad es que mi hermano es ingeniero de montes. Y entonces recuerdo que yo le comentaba a él cosas que yo encontraba en documentos históricos y que en principio estaban en contra de la ortodoxia dominante en el mundo de las ciencias naturales. Por ejemplo, pues la existencia precisamente de especies arbóreas en sitios de la provincia muy áridas, la existencia de fauna forestal como el oso, el lince, el corzo, que aparecen en documentos históricos y que también parecía en principio inconcebible. Ahí fue donde empezamos a intercambiar ideas y a pensar que debíamos de colaborar de una manera más estrecha y salir al campo a ver qué había quedado de todo aquello. De manera que fue un poco por casualidad, pero luego la colaboración fue muy fructífera y le encontramos sentido biológico, sentido histórico a esas referencias de los documentos. Varias son las fuentes que permiten a los hermanos García Latorre relatar la historia ecológica de la provincia de Almería. Para desplazarse a época anterior en la historia, hace miles de años, la documentación histórica ya no podemos contar con ella. La paleontología, el estudio del polen en los sedimentos, los granos de polen tienen una gran resistencia, pueden perdurar cuando lo expande el viento y se deposita en alguna zona en el fondo de un pequeño lago, en una vaguada. Pueden aguantar durante miles de años. Los investigadores realizan una prueba, se extraen una prueba de ese sedimento, pueden investigar los granos de polen, pueden identificar la especie y pueden estimar también la edad. Es una manera de reconstruir la vegetación que hubo, por ejemplo, hace 5 o 6 mil años. Y otra que se aplica generalmente a los yacimientos arqueológicos es el estudio de los carbones vegetales, porque antes de las sociedades preindustriales, antes de las sociedades industriales, siempre se utilizó como principal fuente de energía la madera para calentarse, para cocinar, y ese uso ha dejado muchas huellas en forma de carbón. Esos restos se encuentran todavía en los yacimientos arqueológicos y los investigadores han desarrollado técnicas para identificar la especie de la que se trataba y también pueden cuantificar los restos y de esa manera estimar siquiera aproximadamente la abundancia de esa especie en los alrededores del yacimiento. Y también es importante destacar los conocimientos que nos proporcionaron los paisanos a lo largo de las muchas entrevistas que hicieron, fueron nuestras principales fuentes de información para elaborar los trabajos sobre historia ecológica de Almería. El trabajo de los hermanos García Latorre encuentra evidencias que les llevan a identificar la existencia de bosques en el desierto. Desde los años 70, 80, 90 del siglo pasado, del siglo XX, se fue abriendo camino la idea y el paradigma de que en un territorio como el almeriense, en el que llueve muy poco, por debajo de la isoyeta de los 300 litros de agua por metro cuadrado, los bosques no podían haber existido nunca. La vegetación arbórea no podía crecer. Entonces, toda la información histórica, tanto la que se halla en yacimientos arqueológicos, como la que procede de pequeños lagos, lagunas, humedales, como posteriormente la documentación histórica de siglos recientes, nos muestra que en esas zonas tan áridas de la provincia de Almería sí existía vegetación arbórea. Incluso en la zona más árida de la provincia de Almería, como es el Cabo de Gata, había vegetación arbórea. En este caso se trataba del sufrido, resistente pino carrasco, que era la única especie arbórea casi que podía soportar esas condiciones. Pero incluso en Sierra de Cabrera, que es también un sitio muy árido, existían especies que se asocian actualmente con zonas mucho más lluviosas, más húmedas, como los alcornoques. Esos alcornoques de la Sierra de Cabrera vivían allí por circunstancias
excepcionales y también ha sobrevivido una cierta cantidad de ellos. Hay referencias documentales a ellos desde hace siglos, incluso en algún yacimiento arqueológico de la propia Sierra de Cabrera, yacimientos de hace casi 4.000 años, han aparecido trozos de corcho. Quiere decir que los bosques del desierto era vegetación arbórea que existía en sitios donde supuestamente no podía existir. El solar que ocupa la actual provincia de Almería es el lienzo sobre el que el paso del tiempo ha ido dibujando distintos paisajes. El trabajo de los hermanos García Latorre es una invitación singular y amena para conocer y reconocer la provincia de Almería con otra mirada. La indigencia hídrica de la provincia de Almería resulta evidente. En el imaginario de propios y extraños, Almería ha sido y es una provincia extremadamente árida. Si bien no queremos caer en el tópico de las tierras de contrastes, la biodiversidad de la provincia de Almería nos lleva a considerarla un pequeño continente. En sus 8.774 kilómetros cuadrados, la provincia ofrece paisajes desérticos, tundras polares, trópicos, bosques, sabanas o paisajes alpinos. Sus 219 kilómetros de costas ofrecen acantilados, bahías, calas y largas playas. Es la orografía de la provincia, más allá de leyendas relacionadas con avionetas y otros artefactos, la que determina la barrera ante las borrascas que llegan del Atlántico. También la que determina el contraste entre umbrías y solanas de los sistemas montañosos, dando lugar a diferentes microclimas. Los sistemas montañosos almerienses más importantes son Sierra de Gádor, Sierra Nevada, Sierra Filabres y Sierra María. A estas sierras, con alturas máximas que superan los 2.000 metros, hay que sumar sierras con una menor altura y extensión. Es el caso de Sierra de Cabo de Gata, Sierra Cabrera, Sierra Almagrera, Sierra Almagro, Sierra de las Estancias, Sierra del Gigante, Sierra del Oso o Sierra de Lúcar. Los pasillos que ofrecen estas sierras se orientan de oeste a este, pasillos que configuran valles más o menos evidentes en las cuencas de los ríos Andarax, Almanzora y Nacimiento. Las llanuras se ofrecen como altiplano en la septentrional comarca de Los Vélez. A nivel del mar, el mar de plástico que se extiende en el campo de Níjar y, de forma más evidente, en el poniente almeriense, neologismo con el que se denomina la superficie que se extiende por el histórico campo de Dalías, superficie que desde el mar se ha conocido como Llanos de Almería. La orografía y el clima determinan la biodiversidad del territorio de la actual provincia de Almería, una provincia que ocupa parte del sureste de la península ibérica en el extremo meridional de la Europa continental. El solar que ocupa la actual provincia de Almería adquiere su forma gracias a una sucesión de eventos que se producen en determinadas eras geológicas. El encuentro de las placas tectónicas africana y euroasiática en el Mediterráneo ha dado lugar a episodios sísmicos que han determinado eventos geológicos e históricos de primer orden.
Hace 65 millones de años, el choque violento de estas dos placas desencadenó el plegamiento alpino, elevándose desde el fondo del mar el viejo zócalo paleozoico, de más de 250 millones de antigüedad. En este momento se forman los sustratos silíceos de Sierra de los Filabres, Sierra Nevada, Sierra Alamilla, Sierra Cabrera y, en menor medida, Sierra de las Estancias. De forma sucesiva, emergen del mar las diferentes sierras de la cordillera Bética. Hace 15 millones de años surgen del mar Sierra Nevada y Sierra de los Filabres. Hace 9 millones de años emergen Sierra de las Estancias y Sierra María. Hace 7 millones de años emergen Sierra de Gádor y Sierra Alamilla. Hace 5,5 millones de años surge del mar Sierra Cabrera, la sierra más joven de la península. Los sucesos geológicos determinan paisajes singulares a lo largo de la actual provincia de Almería. Hace 8 millones de años, el mar se extendía hasta el límite de la Sierra de Filabres, cubriendo la superficie del actual desierto de Tabernas, espacio que se extiende por el territorio de distintos municipios de la actual provincia de Almería. Fue la elevación de Sierra Alamilla, hace 7 millones de años, la que crea una cuenca entre el extremo sur del actual desierto y la Sierra de Filabres. Hace unos 2 millones de años, el mar se retira definitivamente, dejando expuestos los sedimentos a la acción erosiva, configurando el aspecto actual del desierto almeriense. En la Rambla de los Viruegas, cerca del núcleo nijareño de Agua Amarga, encontramos abanicos de capas que se encontraban bajo el mar en el Tortoniense superior, hace unos 7 millones de años. El Geoparque Cabo de Gata-Níjar nos ofrece paisajes de gran valor que tienen su origen en los procesos volcánicos desencadenados desde hace 14 o 15 millones de años, prolongados hasta hace unos 7,5 millones de años. Es la falla carbonera Serrata la que provoca esta actividad volcánica. Entre los edificios volcánicos más recientes encontramos los domos de los frailes, formados hace unos 8 millones de años, o el domo de Mesa Roldán. El paraje natural Cars, en Yesos de Sorbas, tiene su origen hace 6 millones de años, cuando un proceso sísmico elevó 1 kilómetro los márgenes continentales de lo que hoy conocemos como África y Península Ibérica. Esta elevación llevó a que las puertas miocénicas, lo que hoy conocemos como Estrecho de Gibraltar, se elevaran, impidiendo el paso de las aguas del Océano Atlántico hacia el mar Mediterráneo. A pesar de la aportación de los ríos Nilo y Ródano, el Mediterráneo se secaría sin la conexión con el Océano Atlántico, fruto de un proceso de evaporación. Estamos ante la crisis de salinidad del mesiniense del Mediterráneo. El Mediterráneo se convierte en un vasto valle con lagunas salobres. Una de ellas estaría entre Sierra Alamilla y Sierra Filabres, en el actual paraje natural Carts, en Yesos de Sorbas. La dinámica de este proceso da lugar a la acumulación de depósitos de yeso en los fondos, recurso que es explotado en la actualidad en distintas canteras localizadas en este espacio. Canteras que generan una importante actividad económica. Una de las plantas más singulares de nuestro paisaje, protagonista en la historia económica del territorio de la actual provincia de Almería, llega en este momento desde el norte de África. Nos referimos al esparto. Ese que se recogía en cotos para enviarlo a fábricas de papel en Gran Bretaña y que sirvió para dar forma a útiles agrícolas, ganaderos o domésticos.
La sabina albar, especie que encontramos en el norte del territorio de la actual provincia de Almería, en la actual comarca de Los Vélez, llega a la península en este momento. Hace 5.330.000 años, el actual estrecho de Gibraltar vuelve a abrirse y, con ello, una enorme cascada da forma al actual mar Mediterráneo, el primitivo mar de Tetis. El solar de la actual provincia de Almería va tomando forma. Hace 2,3 millones de años, el clima se mediterraneiza, siendo menores las precipitaciones estivales. Más tarde llegarán las glaciaciones. A cada glaciación sucede un periodo interglaciar en el que las temperaturas se moderan. Las glaciaciones se producen en el Pleistoceno, en la conocida como Edad de Hielo. El Pleistoceno comienza hace unos 2,6 millones de años y concluye hace unos 11.700 años. El máximo glacial, uno de los episodios más fríos, se produce hace 18.000 años. ¿Fue el solar de la actual provincia de Almería un refugio glacial? Durante el máximo glacial, en la última glaciación, Europa era un sitio terriblemente frío y en buena parte de Europa los árboles no podían crecer porque no soportaban las condiciones climáticas. Sin embargo, el Mediterráneo era un ámbito mucho más cálido, más templado, y gracias a un relieve con muchos recovecos, con muchas ubicaciones especiales que podían crear microespacios más húmedos y más cálidos, permitió que sobrevivieran especies que habían desaparecido en el resto de Europa. Y en nuestro caso, en la provincia de Almería puede que existieran algunos de esos refugios en donde encinas, acebuches, quejigos sobrevivieron, y cuando llegó el buen tiempo, pues se expandieron hacia otras zonas. Es que en el Mediterráneo incluso sobrevivieron árboles que hoy relacionamos con el interior de Europa, con el norte de Europa, con el centro de Europa, como abetos o hayas que sobrevivieron en el Mediterráneo. La importancia de los episodios sismológicos no se plantea únicamente en las eras geológicas. Históricamente sabemos de los terremotos por la necesidad de reparación de fortificaciones o por las referencias a un tsunami frente a Adra en el año 361 que realiza el escritor romano Amiano Marcelino. En la cueva de Ambrosio, en la comarca de Los Vélez, contamos con vestigios de los primeros pobladores de la actual provincia de Almería. Este lugar sirvió como taller de reparación y construcción de armas de caza para sociedades recolectoras nómadas. También sirvió de santuario. Las pinturas rupestres encontradas en la cueva de Ambrosio se materializaron hace 16.000 años. Estas pinturas representaban ciervos, caballos, pájaros, peces y uros, los toros salvajes de la prehistoria europea. 2000 años antes, en Escúllar, en el actual municipio de Las Tres Villas, otros pobladores graban la figura de una yegua preñada. Las sociedades recolectoras protagonizan un metabolismo social que difiere del que presentan las sociedades agrícolas y del metabolismo de las sociedades industriales. Todos los seres vivos tienen un metabolismo porque extraen energía en materiales de la naturaleza y luego arrojan desechos. Las sociedades humanas también tienen un metabolismo que podemos llamar metabolismo social. Básicamente solo ha habido 3 tipos de metabolismo social a lo largo de la historia. El metabolismo de las sociedades más primitivas, de cazadores-recolectores, que se limitaban a tomar lo que la naturaleza produce espontáneamente, sin alterarla o alterándola muy poco. El metabolismo social de las primeras sociedades agrícolas, que en cierta manera hacían trampas en el sentido de eliminar la cubierta vegetal espontánea y sustituirla por especies muy productivas, muy seleccionadas y con mayor capacidad para extraer energía del sol y convertirla en biomasa. Y el metabolismo de las sociedades industriales de la actualidad, que se basan en los combustibles fósiles.
tanto el metabolismo social de los cazadores-recolectores como el de las primeras sociedades agrícolas dependía de la energía solar, puesto que se basaba en la capacidad de las plantas para transformar la energía del sol en biomasa. De manera que esa era su virtud y era también su principal limitación, la causa también de su pobreza en un cierto sentido. Mientras que las sociedades industriales de la actualidad, a partir de la revolución industrial, rompieron la dependencia energética que había en relación con las plantas, con la capacidad de las plantas para extraer, para transformar la energía del sol, y permitieron un crecimiento de la producción y de la riqueza insospechado, imposible en épocas anteriores. Hace unos 11.000 años concluye la última glaciación, iniciándose el periodo interglaciar que llega hasta nuestros días, periodo este no exento de fluctuaciones. Hace unos 7.500 años, las temperaturas se elevaron y las precipitaciones aumentaron considerablemente. En África, el Sáhara se convierte en una sabana tropical por la que campan a sus anchas elefantes, jirafas y pastores de bóvidos, circunstancia que se refleja en pinturas y grabados rupestres. El óptimo climático posglacial o periodo atlántico es el periodo que se extiende desde hace 7.500 años hasta hace 4.000 años. En algunos estudios se establece en 4.500 años. Por ejemplo, en el barranco del Quiján, en la Sierra de Cabrera, puede que existiera uno de esos refugios glaciales donde han sobrevivido pequeños grupos de quejigos, que son árboles que normalmente hoy están en otro tipo de ubicaciones y a mayor altitud, de modo que podría haber sido un refugio glacial aquí en Almería, esa zona de la Sierra de Cabrera. A las salinas de Roqueta, evidentemente, llegaba polen de la ladera sur de la Sierra de Gádor, y allí nos encontramos con típica vegetación forestal, vegetación de bosques en la sierra, particularmente bosques de encinas, bosques de pinos, e incluso en las épocas más húmedas de una vegetación con un cierto carácter incluso atlántico, que habría sido característica de las partes occidentales de sierras como la Sierra de Gádor, la Sierra de Filabres, donde habría alisos, áceres, abedules, madroños, alcornoques, es decir, una vegetación muy extraña para nosotros hoy en día. La crisis de aridez que sucede al óptimo climático posglacial pone fin a la edad de oro de los bosques, situándonos en el marco climático actual. Marco no exento de fluctuaciones. Esta crisis se produce entre el 4000 y el 2500 a.C. El clima actual aparece cuando los egipcios construyen sus grandes pirámides. El retroceso de las especies caducifolias que se produce en este tiempo no puede atribuirse a la revolución neolítica, tiene que ver con el fenómeno global de la aridificación. La revolución neolítica se inicia en el 10º milenio antes de Cristo. Esta revolución se inicia en Asia. En el 7º milenio antes de Cristo, esta revolución llega a Europa, comenzando por Grecia, extendiéndose posteriormente por el Mediterráneo y el Danubio. Con esta revolución llegan a Europa especies que hoy resultan habituales: trigo, cebada, leguminosas, vacas, cerdos, cabras y ovejas son algunas de estas especies. A la llegada de estas especies se suma la transferencia de la tecnología agrícola y ganadera. Sin embargo, la llegada al sureste español no se producirá hasta un periodo que se sitúa entre finales del 6º milenio y principios del 5º milenio antes de Cristo. Esta llegada tardía encuentra explicación en la marginalidad de las tierras del sureste de la península, menos fértiles que otros espacios europeos. La Cueva de los Letreros, situada en Vélez Blanco, sirvió de lugar de ceremonias en el periodo de transición al Neolítico y durante el Neolítico. Entre otras inscripciones simbólicas destacan el hechicero y el famoso indalo. A finales del siglo XIX, las obras del trazado de la línea de ferrocarril Linares-Almería llevan a Luis Siret al descubrimiento del yacimiento de Los Millares, en el actual municipio de Santa Fe de Mondújar. El yacimiento está situado sobre una pequeña meseta sobre la confluencia del río Andarax y la rambla de Huéchar.
La importancia de este descubrimiento vendrá avalada por diferentes estudios arqueológicos desarrollados a lo largo del siglo XX. Los diferentes estudios datan el desarrollo de la sociedad de los Millares entre el 3000 y el 2300 a.C. Un elemento parece haber determinado la naturaleza vanguardista de esta sociedad. Nos referimos a la metalurgia del cobre. En el territorio de la actual provincia de Almería, en el cuarto milenio antes de Cristo, ya existen aldeas pobladas por agricultores neolíticos en la cuenca de Vera, el Bajo Andarax, el campo de Níjar y el campo de Tabernas. La eclosión demográfica de los Millares le lleva a ser el núcleo más poblado de Europa occidental, llegando a contar con 2000 habitantes. La cultura de los Millares se extiende por el territorio de la actual provincia de Almería, por el sur del territorio que ocupa la actual región de Murcia y por el este del territorio que ocupa la actual provincia de Granada. La intensificación de la agricultura apunta como causa principal del apogeo de la sociedad de los Millares. La antracología, es decir, el estudio de los carbones, de la quema de madera para cocinar o para calefacción, nos ofrece evidencias muy interesantes sobre cómo era el medio natural en el entorno del poblado de los Millares. Y más que de un medio natural, la antracología lo que nos muestra es que había varios medios naturales en función de la altitud, sobre todo. Por una parte tenemos los espacios más abiertos y los más áridos y más desérticos actualmente alrededor del yacimiento, donde tendríamos la maquia mediterránea de acebuches, lentiscos y coscojas. Por otra parte tendríamos el río Andarax, que en aquella época llevaba agua permanentemente, que estaría rodeado de una especie de ripisilva o bosque galería, donde habría abedules, sauces, saúcos, es decir, vegetación que requiere mucha agua. Y por otra parte, la antracología nos muestra fragmentos de madera que procedían de la Sierra de Gádor, que está allí al lado. En este caso habría un escalonamiento de diversas especies forestales, entre ellas varias especies de pinos, encinas, incluso algunos madroños, alcornoques, es decir, una vegetación forestal muy variada y muy interesante. ¿Qué fue de la sociedad de los Millares? Es un misterio que aún no se ha resuelto. Por una parte tenemos el cambio climático, lo que los especialistas en la historia del clima llaman el evento 4.2, es decir, aquello fue una caída brusca, brutal de las precipitaciones hacia el 2200 a.C. y ese es el momento en el que desaparece la cultura de los Millares. Quizá ese cambio climático tan brusco pues afectó de manera muy negativa a aquella sociedad, pero hay otro factor más. Y es que en aquella época sabemos hoy en día, gracias a los estudios de la arqueogenética, que había una población nueva que se estaba extendiendo por toda Europa y por la península ibérica, una población que procedía en última instancia de las estepas de Ucrania y del sur de Rusia, que estaba sustituyendo y estaba desplazando a las poblaciones nativas en buena parte de Europa y aquí también. Ahora sabemos que la población que sustituye a la de los Millares, que es la población argárica, no era la misma. Tenía un componente precisamente de estos invasores. El de los Millares no es el único descubrimiento de Louis Siret. También a finales del siglo XIX descubre en la cuenca de Vera 1000 sepulturas. El lugar en el que se localizan recibe el nombre de El Argar, motivo suficiente para nombrar a esta nueva fase en el sureste español como cultura argárica, sociedad que se desarrolla entre el 2375 y el 1500 a.C. Las sepulturas de la cultura de los Millares y las de la cultura del Argar son muy diferentes. Las sepulturas de los Millares, y no solo físicamente, en su estructura, las sepulturas de los Millares son tumbas colectivas, son tumbas en las que se enterraba un grupo de gente, tienen un matiz, digamos, colectivo propio de una sociedad como más igualitaria, mientras que las sepulturas del Argar son claramente sepulturas de una sociedad muy jerarquizada y muy desigual. Son sepulturas individuales en donde los cadáveres aparecen rodeados de grandes riquezas en el caso de la élite social, mientras que en el caso de la mayoría de la población esas sepulturas también son individuales, pero en ellas no hay nada o casi nada. De manera que esta diferencia nos dice mucho sobre aquellas sociedades y que eran muy distintas.
La sociedad argárica se extiende hacia el Levante, ocupando más de 45.000 kilómetros cuadrados y mostrando otro elemento que evidencia la complejidad de esta sociedad: la especialización productiva de los diferentes territorios. Cada enclave argárico era especialista en algún tipo de actividad: metalurgia, agricultura, ganadería. Uno de los mayores conocedores de la historia ecológica asociada a los cambios que se producen en la línea de costa de la provincia de Almería es Mariano Paracuellos. A él preguntamos por las modificaciones que se producen en la línea de costa a lo largo de la historia. Hace 2800 años la presencia humana en la costa es verdad que era un poco manifiesta, había muy poca población todavía, ¿no?, nativa. Las cordilleras béticas, junto con los glacis de erosión y las terrazas marinas, caían al mar directamente y había muy poca sedimentación costera, muy poca presencia, manifestación de playas. Eso fue hace 2800 años, lo cual hacía que la manifestación por parte del hombre era tan baja que las laderas, las montañas estaban forestadas, había mucha forestación. Claro, tanta presencia vegetal en las cuencas hidrográficas que caían al mar hacía que no hubiese erosión de las laderas, no había arrastre de esos arroyos, de esos ríos al mar, y por tanto no había sedimentación en la costa. Así que ya digo, esa costa pues no tenía prácticamente presencia en forma arenosa. Ahí se puede ver, por ejemplo, un ejemplo de las costas de Adra, de Guayno a poniente de Adra, donde se ven esas caídas del complejo Alpujarride directamente al mar, ¿no? Así es como debió de existir esa costa en líneas generales en aquellos tiempos. El periodo posterior a la cultura del Algar, el que se extiende desde el año 1300 hasta el año 750 a.C., es un periodo de declive, tanto en lo demográfico como en las formas de vida. En Alboludui, los estudios del yacimiento del Peñón de la Reina ofrecen una lectura de este periodo, también de la llegada de nuevos colonizadores o del contacto con los mismos. A los elementos con rasgos de una sociedad autóctona, no jerarquizada, con formas arquitectónicas y elementos en sus ajuares más austeros y rudimentarios, se suman cuentas de vidrio coloreadas, cerámicas trabajadas en torno y armas con un nivel de perfeccionamiento hasta ahora inédito. Son elementos de la cultura fenicia, esa civilización que llega a las costas almerienses en el siglo VIII a.C. Con los fenicios llega la metalurgia del hierro, el desarrollo de ciudades con arquitectura monumental, una mayor especialización en las profesiones de la artesanía, una mayor complejidad jerárquica de la sociedad y la escritura. Dos enclaves de la actual costa almeriense fueron principales en época fenicia. En Villaricos, núcleo costero del municipio de Cuevas de la Almanzora, se encontraba Baria. En Villaricos podemos visitar los hipogeos. De nuevo, Luis Siret protagoniza este hallazgo, acompañado del capataz de sus excavaciones, Pedro Flores. La datación científica de esta necrópolis arroja una cronología que plantea sus usos desde el siglo VI, encontrando un mayor uso en los 2 siglos posteriores. A poniente, la localidad de Adra se llamaba entonces Abdera, de ahí el gentilicio de los habitantes de Adra, los abderitanos. ¿Cómo afectará a la línea de costa la llegada de fenicios, cartagineses y romanos? A partir del 800 a.C. empiezan a manifestarse cambios en nuestra sociedad. Los principales cambios provienen de la llegada de civilizaciones externas. En primer lugar,
colonizada la zona efectivamente por los fenicios, ¿no? Nuestro primer asentamiento en Adra es la de una Adra Abdera fenicia. Luego los fenicios son reemplazados por los púnicos, por los cartagineses, para acabar siendo colonizada por los romanos. Bien, esas civilizaciones que proceden de lugares ajenos a la zona, comienzan a traer consigo un incremento de la población y sobre todo un mayor uso de los recursos que aquí existen, tanto que, aunque inicialmente la Adra fenicia utiliza el Cerro de Montecristo precisamente porque en la bocana del río Adra no hay otra cosa distinta a lo que es un estuario. Un estuario es una bahía donde fondeaban los barcos, ¿no? Poco a poco esa cada vez mayor presencia humana hace que las cuencas hidrográficas que hay en la zona vayan deforestándose. Y al ir deforestándose, pues para la agricultura, por ejemplo, para otro uso humano, van quedándose desnudas, y la erosión de los agentes climáticos produce un arrastre de sedimentos del río procedente de esas tierras de las laderas que van desembocando en la bocana del río y van rellenando ese estuario. Tanto que esas costas inicialmente faltas de sedimentos poco a poco van obteniendo ciertas zonas remansadas con arenas procedentes de esos cauces que a medio plazo van a ir constituyendo pues lo que hoy en día vamos conociendo como las playas. Los fenicios también introducen cambios en el paisaje agrario. Parece ser que los fenicios introdujeron el cultivo del olivo para la producción de aceite y el cultivo de la vid para la producción de vino. Además, introdujeron la metalurgia del hierro, que era revolucionaria en lo que se refiere a la fabricación de herramientas para los trabajos agrícolas. En los últimos años del siglo III a.C. llegan los romanos. Las monedas de la Abdera romana cuentan con inscripciones fenicias y latinas, pasando definitivamente a contar con inscripciones latinas. Entre el siglo I y II después de Cristo, la población del Imperio Romano crece considerablemente, y con ello el comercio, las ciudades, la navegación y la artesanía. Dos elementos explican el crecimiento económico de esta época: la ampliación de las tierras fruto de la expansión del imperio y el uso de mano de obra extranjera esclava, inevitable si consideramos la poca disponibilidad de mano de obra al evitar el hombre libre trabajar como asalariado, dedicándose a trabajos artesanos o siendo propietarios agrícolas. Es tal la expansión de las tierras cultivadas, necesarias para una agricultura extensiva de secano, que en muchos ámbitos la extensión agrícola alcanzada se mantuvo hasta el siglo XIX. A partir del año 20 después de Cristo, en el solar de la que siglos más tarde será la provincia de Almería, destacan varios enclaves romanos. Abdera, hoy Adra; Varia, hoy Villaricos; Murgi, hoy El Ejido; Urci, cerca de la actual Almería; Alba, hoy Abla; Itagili, hoy Tíjola. Otros enclaves importantes fueron Vergi, hoy Berja; Turaniana, hoy Roquetas de Mar; y Portus Magnus, en la actual Almería. Las inscripciones funerarias dan fe del papel de las personas sepultadas. En ellas encontramos la contribución de insignes ciudadanos a la dotación de infraestructuras de diferente naturaleza. También alguna inscripción de esclavos, incluso alguna que glosa la carrera militar de algún paisano. A la actividad agrícola se suma la actividad pesquera,
la elaboración de sal, la fabricación de salazones, de garum o de púrpura, según las últimas investigaciones. Los pecios descubiertos entre Baria y Abdera, Villaricos y Adra, en la toponimia actual, muestran la importancia del comercio exterior, evidente cuando observamos las ánforas que servían para la exportación de aceite, vino, garum o minerales. No en vano, el primer boom minero, en el solar que ahora ocupa la provincia de Almería, llega de manos de fenicios y, principalmente, romanos. A principios del siglo XIX, en su viaje por el territorio de la actual provincia de Almería, el naturalista Simón de Rojas destacaba los restos de galerías antiquísimas, restos de fundiciones y montones de escorias. La visita del eminente naturalista deja testimonio de una actividad que fue borrada por la actividad febril que se desarrolla en el siglo XIX. Simón de Rojas localiza restos en Cabo de Gata, Sierra de Gádor, Almagrera y Filabres occidentales. Deduce del análisis de las escorias que realiza que los romanos buscaban principalmente plata. Siret encuentra en Pilar de Jarabía, en el actual municipio de Pulpí, galerías romanas que emplearon toneladas de pino para la entibación de las galerías y para la construcción de herramientas. Siret también encuentra espuertas, gorras, cuerdas y sandalias de esparto, junto a grilletes y herramientas metálicas. El periodo de la Almería romana fue un periodo de un crecimiento económico y demográfico extraordinario y sin precedentes en las etapas anteriores desde la prehistoria. Probablemente un crecimiento económico y demográfico que no se volvió a alcanzar hasta muchísimos siglos después, ya en vísperas de la Revolución Industrial, es decir, algo verdaderamente notable. La economía romana en Almería se basó básicamente en dos elementos. Por una parte, la minería, que alcanzó un nivel altísimo, elevadísimo, que de nuevo hay que decir que no se volvería a alcanzar hasta el siglo XIX, ya en la época de la Revolución Industrial. Y por otra parte, la expansión de la agricultura de secano, basada en la típica tríada mediterránea, los cereales, la vid y el olivo. Esa expansión de la superficie cultivada se vio favorecida por el contexto climático del mundo romano entre el siglo II a.C. y el siglo II después de Cristo, un periodo conocido como el óptimo climático romano, es decir, una época de clima suave, clima muy húmedo que permitió el desarrollo de ese tipo de cultivos. En relación con el medio ambiente, todas estas actividades económicas del mundo romano nos ofrecen un panorama probablemente contradictorio, porque por una parte el contexto climático favorecía el desarrollo de los bosques y de la fauna forestal. De hecho, sabemos, por los restos que han aparecido en yacimientos romanos, por ejemplo en Adra, por ejemplo en el Fuente Álamo romano, ¿no? Un yacimiento, un lugar que estuvo habitado durante miles de años, sabemos que todavía había encinas, había pinos, que había fauna forestal, pero por otra parte sabemos que estas intervenciones humanas ponían en peligro esa vegetación y hacían que retrocediera. Especialmente los estudios de los carbones de los incendios forestales en las lagunas de la Sierra de Gádor nos muestran que al final del periodo romano hubo un incremento tremendo, también sin precedentes, de los incendios forestales en la Sierra de Gádor. Y por otra parte, la minería romana y la metalurgia romana consumía cantidades inmensas de madera, de modo que el balance es un poco ambiguo. El latín de los romanos dejó huella en la toponimia almeriense. Chercos estaría rodeado de un encinar. Lucainena debía ser la finca de un tal Lucanus. Castro, un lugar fortificado. Belefique, un valle de higueras. Lúcar se consideraría un bosque sagrado. Y Cabo de Gata sería el cabo del saliente, traducción que daría lugar a una especie de pleonasmo al emplear dos palabras que se refieren a lo mismo. Las referencias toponímicas, las más antiguas, son grecorromanas, digamos. Esas son las primeras referencias, las más antiguas. En la hora marítima de Avieno se alude al Cabo de Gata con el nombre del promontorio de Venus, porque quizás se construyó un templo dedicado a Venus. Luego el geógrafo griego Ptolomeo lo denomina el Caribdemu Acra, el promontorio de Caribdemo, que es un nombre probablemente de un marino. En la hora marítima tienes también el Cabo Pitiusas, que sería Punta Sabinal, en el Ejido.
El periodo visigodo-bizantino, que sucede al periodo romano, mantiene los niveles de población, si bien se observa una redistribución de los asentamientos y en las estrategias agrícolas. No será hasta el siglo IX cuando la población se vea reducida en un 50% como consecuencia de las convulsiones que preceden a la formación del Califato de Córdoba. La llegada de los invasores musulmanes es uno de los hitos de un proceso de invasión general que se desarrolla entre los siglos VII y VIII. Invasión que alcanza un terreno extenso que cuenta con un rasgo común, la aridez de los territorios conquistados. En esta aridez puede estar la base de lo que investigadores han considerado una revolución agrícola, revolución que parte de la orientalización del paisaje y la extensión de las técnicas de regadío. De una agricultura mediterránea basada en el trinomio cereales, olivo y vid, a un policultivo en el que los árabes hacen coincidir cítricos, arroz, caña de azúcar, moredas, alcachofas o berenjenas, entre otras especies. En España se introdujeron al menos 19 nuevas especies originarias de Oriente Próximo, Irán, India y China. Con relación a la tecnología hidráulica, la innovación no vino de manos del dominio de la técnica, vino de manos del ámbito en el que la misma se aplicaba. Los romanos aplicaron sus redes hidráulicas para abastecer a las ciudades. Los árabes aplicaron la hidráulica a la producción agrícola. Se pasó de una hidráulica de los ingenieros a una hidráulica de los jardineros. A la revolución agrícola se suma una revolución urbana, revolución que trae a un primer plano la importancia que concedía el Islam a los espacios urbanos, como centros del poder y la ley, de la artesanía y, como en el caso de Almería, del comercio internacional. La transición a esta sociedad no fue radical, sino que se produjo de forma paulatina. De nuevo los topónimos arrojan luz sobre la evolución del lenguaje, pasando de un uso del bajo latín empleado en el periodo visigodo-bizantino a un lenguaje que en ocasiones se asemeja al gallego y en otras al italiano, lenguaje que se ha denominado mozárabe. En nuestra provincia, Bacares, Ubeire o Beires podrían servir de ejemplo. También el uso del término Carbonaira para referirse a la isla de San Andrés frente a la actual población de Carboneras. Simón de Rojas, en 1805, indica que Carboneras producía y exportaba carbón vegetal. Algunos de estos topónimos latinos, es decir, latinos romanos o latinos de comienzos de la Edad Media, de este idioma que se conoce como mozárabe, que era un latín ya muy transformado, un latín que estaba evolucionando hacia un nuevo idioma y que al final desapareció porque el árabe lo eliminó. Ese tipo de toponimia latina mozárabe también tiene cosas muy valiosas. Por ejemplo, en medio del desierto de Tabernas tenemos un cerro importante, porque ha servido de linde entre varios pueblos, que es el cerro Chérvula. Chérvula es el diminutivo de quervus, de ciervo, ¿no? El diminutivo femenino, sería la cervatilla. Y tenemos otros lugares de la provincia donde hay topónimos mozárabes que también hablan de cosas relativas a la naturaleza o a la explotación humana de la naturaleza, como por ejemplo las carboneras. En algunos casos hay carboneras que son topónimos castellanos, pero en otros casos son las carbonairas mozárabes, ¿no? Como en el mismo pueblo de Carbonera, junto al mar. También en el desierto de Tabernas hay alguna carbonera que en realidad procede de una carbonaira mozárabe. En fin, hay varios topónimos mozárabes que se han conservado y que aluden a la naturaleza. Este proceso de orientalización fue progresivo, cristalizando en el siglo X, momento en el que una tribu de árabes yemeníes se instala en el Bajo Andarax, ocupándose sucesivamente el territorio de la actual provincia de Almería.
En el siglo IX se establecen en Pechina unos marinos de origen local convertidos al Islam o, lo que es lo mismo, muladíes. Estos marinos actuaban como mercantes y como piratas. Almería servía entonces como un puerto arrabal de Pechina, enclave comercial de productos agrícolas, artesanía, telares de seda y, principalmente, esclavos cristianos europeos, algunos de ellos castrados in situ, para ofrecerlos como eunucos a los harenes de sultanes y emires. Almería sustituye a Pechina como capital, atendiendo a su enclave estratégico tras una decisión política del califa, convirtiéndose en el puerto más activo del Mediterráneo de Al-Ándalus. Pechina, exenta de su capitalidad, pierde población y se ruraliza. El establecimiento de la marina califal y la capitalidad de un estado independiente convierten a Almería en centro neurálgico, contribuyendo a ello su posición como nodo principal de la red comercial islámica. En 1050, Almería tendría 30.000 habitantes, población que no se alcanzará hasta siglos más tarde. La guerra civil del califato lleva a la creación de un estado independiente en Almería, el Reino Taifa de Almería. La toma de Toledo en 1085 por los castellanos provoca una gran conmoción entre los andalusíes. Almorávides primero y almohades después dominan la España islámica, respondiendo a duras penas a las acometidas de castellanos, aragoneses y catalanes. En cualquier caso, el desarrollo urbano de Almería entre los siglos X y XII permitió aplicar recursos para una mejora de los sectores productivos situados en el entorno rural. Como principales ejemplos de esta especialización, encontramos el moral y la producción de seda, el uso del mármol blanco de Macael en los palacios califales, en la Alcazaba de Almería o en la Madraza de Fez, las balanzas de cobre y acero o la extracción del plomo en la Sierra de Gádor. Los campesinos de la Almería medieval, los campesinos andalusíes, se concentraron en la producción de productos de altísimo valor añadido para la exportación. El producto era básicamente la seda, que procedía de la cría de gusanos de seda que se alimentaban con morales y moreras, y ese era el producto estrella de la agricultura almeriense, junto con frutos secos y otras cosas procedentes también del regadío. Entonces, el alimento básico de las sociedades antiguas, de todas, que eran los cereales, quedaba un poco disminuido, un poco abandonado. Por eso tenemos referencias de que la Almería medieval no conseguía producir suficientes cereales para alimentarse y había que importarlos del norte de África. El motivo era este: el campesino se concentraba en productos de muy alto valor añadido, que concentraban muchísimo valor en poco peso y volumen. ¿Dónde se cultivaba esto? En las pequeñas huertas y vegas, que eran auténticos oasis de una gran productividad, pero eran muy pequeñas, eran diminutos, ocupaban un espacio muy pequeño, y esto tiene una derivada medioambiental. Es que gracias a esa concentración del trabajo humano en espacios tan pequeños, el resto de la superficie del territorio, más del 90% por lo que sabemos, quedaba bastante libre de interferencia humana, y esta sería la explicación de por qué los bosques y la fauna forestal muestran ese aspecto exuberante e increíble que nos muestran los documentos a finales de la Edad Media. El caso de la deforestación de la Sierra de Gádor es probablemente un caso complejo y que empezó ya en época romana, probablemente con la minería y la metalurgia. Una vez que esa fase se termina con el final del Imperio Romano, durante la Edad Media es posible que el hecho de que la ciudad de Almería se convirtiera en la principal base naval del califato y luego siguiera siendo una base naval en la época almorávide, implicara un uso masivo de madera para la construcción y reparación de barcos. ¿De qué madera? Pues en el Mediterráneo se han utilizado siempre mucho las coníferas, y sabemos que en la Sierra de Gádor había coníferas, por lo menos hasta el siglo IX, aunque estaban en declive desde la época romana, pero cuando los cristianos conquistan Almería en el siglo XV, en la Sierra de Gádor los pinares habían desaparecido. Se puede especular con que las atarazanas de la época musulmana en Almería tuvieran algo que ver con esta destrucción de los pinares en la Sierra de Gádor, que ya habría empezado en época romana. En octubre de 1147, Almería es tomada por un ejército compuesto por castellanos, catalanes y genoveses,
consiguiendo con ello uno de los objetivos de las tropas cristianas, eliminar uno de los nodos comerciales del Mediterráneo y un puerto base de la piratería. Aunque la conquista cristiana solo pudo mantenerse 10 años, el golpe asestado borró a Almería de las rutas comerciales, controladas por las ciudades italianas, Barcelona y Valencia. En 1309, catalanes y aragoneses asedian la ciudad durante 6 meses. La población decrece de forma considerable en la ciudad. A mediados del siglo XIV cuenta con 12.000 habitantes, contando con 4.000 habitantes a finales del siglo XV, cuando la conquistan los reyes católicos. En este momento apenas existen manufacturas, produciendo seda y frutos secos, pasas, higos y almendras. Su comercio exterior está en manos de mercaderes italianos y valencianos. Los bosques fronteras son un fenómeno típico de la Edad Media europea y eran grandes franjas forestales que aparecían entre estados o incluso civilizaciones separadas y enfrentadas, lo que daba lugar a la existencia de unas franjas deshabitadas en donde la vegetación se desarrollaba libremente por ausencia de interferencia humana, y no solo la vegetación, sino también la fauna forestal. Es posible que a partir del siglo XIII, aquí en el este de la provincia de Almería, tuviéramos algo parecido. Una vez que los castellanos conquistaron el reino de Murcia, se creó una frontera entre ese reino cristiano de Murcia y el reino nazarí de Granada, del que formaba parte entonces el territorio almeriense, en donde la vegetación se desarrollara de una manera espectacular, porque era una zona despoblada, y no solo la vegetación, sino también la fauna, y de ello tenemos referencias documentales que podrían avalar un poco esta interpretación, desde libros de caza medievales que nos hablan de la existencia de osos, por ejemplo en el Cabezo de la Jara, hasta las referencias que hace Jerónimo Munzer en 1494 a la exuberancia de la vegetación en la zona, aunque no había agua.